En el pasado habitan momentos únicos, aquellos que ahora se han convertido en recuerdos y también en lecciones. Es un viaje en el que continúa inmersa, pero donde haré una pausa para reflexionar sobre el camino recorrido y, por supuesto, para compartirlo con todos ustedes. Listo, Laura, ya está todo listo. Ya puedes pasar. Hola, mi nombre es Laura Castrillón y esto es Entre Páginas y Recuerdos. Todo comenzó en el año 2003, en una pequeña ciudad llamada Popayán, el 21 de marzo. Nací en una familia de 3 integrantes en aquel entonces, que era mi mamá, María Luisa Castrillón, mi papá, Juan Carlos Mosquera, y mi hermana, Andrea Mosquera. Mi infancia pues fue una infancia muy tranquila, la verdad, pero a pesar de que pues no tengo muchos recuerdos de ella, la verdad, pero a pesar de eso, con las anécdotas que me han contado mis papás y demás, pues sé que fue una infancia bastante tranquila y muy bonita. Pero no nos vamos a centrar en eso. Vamos 11 años después. El 2014 es especial para mí porque, pues, a lo largo de mi vida siempre había querido tener una mascota, un perrito en específico. Sin embargo, mis padres no me habían permitido tenerlo por temas de trasteo y otros temas. Pues no me habían permitido tener ninguna mascota hasta que llegó el 2014 y fue cuando llegaron Celeste y Manuela, que son mis mascotas. La primera en llegar fue Celeste. Ella llegó en abril del 2014 y la verdad la emoción que yo sentía al momento en que llegó Celeste a la casa fue increíble, porque a mí me la entregaron de 2 meses. Ella nació en febrero, más o menos el 24, 25 de febrero, y yo la recibí a finales de abril. Y cuando llegó era muy chiquitica, y era muy tierna, tenía casi que 2 meses, 3 meses. Y pues la emoción de tener por fin un animalito después de tanto tiempo fue muy, muy genial. Y su nombre lo sorteamos porque pues estábamos todos tan contentos. Mi hermana quería ponerle un nombre, mi mamá otro, yo otro. Entonces sorteamos todo, buscamos nombres de constelaciones, nombres como diferentes, que no fuera el típico nombre de perrito. Y entre esos, pues el último que salió fue Celeste y por eso se llama Celeste. La segunda en llegar fue Manuela. Ella, después de 3 meses de que nos entregaron a Celeste, es decir, en el mes de julio, llegó Manuela. Fue más bien por parte de mi hermana que se quedara, porque un día un gatico empezó a llorar fuera de la casa, mucho, mucho, mucho. Y mi hermana salió a ver qué era lo que pasaba. Y al verla, pues, se enterneció mucho con ella porque era una gatica muy chiquitica y tenía aproximadamente como 2, 3 meses de nacida. Y estaba muy sucia, muy flaquita, muy, muy chiquita. Y mi hermana se conmovió mucho por ella y le dio alimento de Celeste. La gatica entró a la casa y a partir de ahí no salió más. Con Manuela fue un poco más complicado porque a mi mamá no le gustaban los gatos, tenía una perspectiva de ellos súper mala y pues fue un poquito difícil convencerla, pero mi hermana se encargó de eso y al final aceptó que se quedara la gatica.
Mi hermana la bañó, la llevó al veterinario, le compró alimento y pues hasta hoy en día Manuela persiste en la casa. Y el nombre de Manuela era porque en esa época había una novela y la mala de la novela se llamaba Manuela. Y también porque no sabemos bien si era gato o gata. Entonces, para que no hubiera un trauma en el nombre, solo era Manolo o Manolea. Y pues a las dos las amo muy. A las dos las amo muy. A las dos las amo mucho. Pero, o sea, sí, el amor por las dos es demasiado grande. Pero con Manuela la conexión es algo especial porque, no sé, ella ha estado muy cerca a mí en tantos momentos como difíciles y felices. Siempre está ahí, siempre saca una sonrisa. Es muy espontánea y muy corre de un lado para otro, me muerde de todo. Entonces, es una conexión como especial, pero a las dos la amo mucho. Bueno, estamos ahora en el 2015, un año después, la verdad. La época de Fangirl me marcó mucho como persona y pues determina mucho lo que soy hoy en día, la verdad. Todo empezó porque pues yo soy muy fan de Disney y en esa época era aún más, pero no tanto Disney de caricaturas, bueno, sí me gustan, pero en específico en este tema sería más las series de Disney Channel, como Los Hechiceros de Waverly Place, Buena Suerte Charlie, Austin y Ally. Y en específico Austin y Ally porque ahí aparecía uno de los artistas de mi banda favorita de esa época, que se llamaba R5. La banda ya no existe, se desintegraron, pero en esa época estaban. Era una banda compuesta por 4 hermanos y un amigo, y todos los nombres empezaban por R, por eso se llamaba R5. Y la verdad le tomé mucho cariño y aprendí muchísimo con ellos, o sea, demasiado. Incluso me emociona mucho hablar de ellos porque todavía, pues, de vez en cuando que escucho una canción de ellos, todavía me emociona un poquito. Yo aprendí mucho con ellos, la verdad me volví muy fangirl, muy fangirl. En esa época se usaba más que todo era Facebook, entonces creábamos páginas de ellos, de los artistas, subíamos fotos, hacíamos juegos, sorteos. Los sorteos se basaban en que tú tenías que comentar mucho en la foto y te hacíamos un collage personalizado de tu artista favorito. Entonces, yo era una de las administradoras de la página, me convertí en una administradora después de tanto tiempo y a raíz de eso aprendí a usar Photoshop, pues lo básico, como saber que existía el programa y saber más o menos cómo utilizarlo, las capas y todo eso. También gracias a ellos aprendí a hacer videos y pues como la interfaz general de un video, como cortar, pegar, subir, bajar. Porque en esa época había algo llamado fanfics y los fanfics se les hacía tráiler. Entonces para que un fanfic fuera bueno había que hacerle tráiler. Entonces había que coger escenas de otras películas, de otras series donde apareciera el artista y pues así aprendí a cortar, pegar y todo eso. Los fanfics básicamente son novelas que se crean las fanáticas en base a los artistas o a algo de ficticio, a un personaje ficticio. Y pues yo después de tanto tiempo de leer, porque me encantaba leer fanfic, decidí escribir el mío y la verdad me gustó mucho pues porque lo recibieron muy bien en el fandom y a la gente le gustó mucho la manera en que yo escribía. Así que a través de eso supe que me gustaba escribir y que a alguien en algún rinconcito del país o del mundo le iba a gustar lo que yo escribiera. Además de eso también aprendí 2 cosas más con ellos, además de escribir y todo eso. Ellos son americanos, entonces por ende hablan inglés y yo hablo español. Y yo quería ver las entrevistas de ellos, pues, y entenderlas, pues sí, porque a veces las chicas se demoraban mucho en traducir los videos y no los subían completos. Y además, pues, yo quería comunicarme con ellos cuando los conociera, entonces, pues, quería saber cómo era que hablaban. Y gracias a ellos aprendí algunas palabritas en inglés que hasta hoy en día conozco.
gracias a ellos porque yo quería comunicarme con ellos, entonces empecé a ver como videos en inglés, canciones en inglés. También gracias a ellos pude conocer gente de otros países con el mismo gusto. A algunos les gustaba un artista en general, otros otro, porque como eran 5 integrantes y 4 eran hombres, entonces a algunas niñas les gustaba uno, a otros. Y pues era muy divertido porque conversábamos mucho sobre ellos, sobre las noticias de ellos, entonces fue una época que recuerdo muy bien. Y además en esa época estaba comenzando mis pasos como lectora, estaba cogiendo amor a la lectura y pues gracias a ellos leí muchísimo. Tenía 15 años y sí, fue muy diferente porque en el 2016 yo ingresé a un grupo juvenil de la iglesia llamado FIAT. FIAT también marcó mucho en mí y de lo que soy hoy como persona, de lo que puedo apreciar del mundo como tal. Sin embargo, ya llevaba 2 años y había hecho muchas actividades, había ido a misiones en veredas, como hacer algunas actividades, y así. Y los padres y la comunidad en general ya habían notado mi interés y mi voluntad por ayudar en la comunidad. Entonces me propusieron que si quería ir de misión. Y la verdad al principio estaba un poco negada porque era una semana entera, era la novena. Y era todos esos 9 días fuera de mi casa. Yo llegaba el 24 y pues uno siempre llega cansado y todo eso, entonces pues lo consideraba, lo estaba pensando un poco más. Pero al final me convencieron y acepté. Éramos solo una niña y una compañera del mismo grupo. Y no recuerdo el nombre de la vereda, solo sé que era muy metida, a ver, tuvimos que coger un bus y desde el bus nos dejó en un lugar. Y desde ese lugar nos recogió una moto que ya nos ingresó hasta por allá lejos. Y fue como media hora con moto. Fue muy diferente porque la novena en veredas es como más amorosa, es más sentimental, se podría decir. La gente, a pesar de que viva a kilómetros del lugar donde se va a hacer la novena, van con toda la energía, hacen todas las actividades que uno les proponga, así no las sepan hacer. Hacíamos bailes y a pesar de que no se desenvolvían muy bien en algunos bailes, lo hacían con todo el amor del mundo. A nosotros nos tocó quedarnos en un salón comunal y dormir las dos en un cuarto, que era bastante tenebroso la verdad de noche porque alrededor no había ni un solo ruidito, solo la naturaleza y dentro pues tampoco. Entonces cerrábamos la puerta y era como sustico. Pero bueno, después de eso los niños iban por lo regular de 6 de la tarde en adelante. Y el resto del día, o sea, en la mañana lo teníamos casi que libre para conocer el lugar. Y en uno de esos nos llevaron a un lugar aún más lejos del que ya estábamos. No sé cómo se llama tampoco, pero era en una montaña súper alta. Y nos habían advertido de que no nos asustáramos, de que no miráramos como raro el asunto, porque cuando llegáramos posiblemente la gente se iba a esconder, porque no estaban tan acostumbrados a ver gente extraña. Y evidentemente fuimos y sí, apenas llegamos, todo el mundo se escondió. Las casas eran juntas, era como una familia entera y todos tenían casas diferentes, como un mini barrio, ahí, hecho como en barro, la verdad no sé qué material era, pero era cafecito. Y era muy diferente pues a la ciudad. Cuando llegamos evidentemente todos se escondieron y pues fue algo extraño porque pues no es algo que uno recurrentemente vea. A mí me pidieron que me quedara fuera un momento, o sea, como en el jardincito, por así decirlo, porque ellos tenían que entrar a hablar allá y pues como que no era acorde que yo entrara. Entonces me quedé afuera y saqué mi celular. Y fue muy curioso porque en ese momento cuando yo saqué el celular, mucha gente se asomó y una de las niñas que estaba ahí asomándose se acercó a mí y me quedó viendo el celular fijamente
Ok. Y después de un rato ya me preguntó como, ¿qué es eso? Súper bajito, casi que ni le entendía. Y yo dije, es un celular. Y me sorprendió mucho que pues que no conocieran qué es un celular. Me sorprendió mucho que no conocieran qué es un celular. Porque en mi casa siempre ha habido un aparato electrónico como tal. No tiene que necesariamente ser mío, pero sí mi mamá, mi papá, mi hermana. Y también porque mis abuelos son del campo. Y cuando iba al campo con ellos pues sí tenían conocimiento de qué era el celular y esas cosas. Pero me sorprendió que en esta ocasión no sabían qué era. Yo le intenté explicar más o menos qué era y a ella le pareció muy curioso. E incluso nos tomamos una foto, pero no recuerdo dónde. El caso es que esa experiencia como tal, la novena, conocer a esa niña, a esa familia y demás, fue muy gratificante para mí porque miré otra cara de la ciudad, del lugar donde yo vivía. No solamente el centro comercial, las compras y demás, sino algo más allá que me permitió pues ser un poco más sensible ante las cosas, ser un poco más agradecida con lo que tengo y ver que hay gente muy amorosa, a pesar de que no tengan mucho, dan mucho amor y creo que esa fue una de las enseñanzas más bonitas. Bueno, eso sería todo. Esta sería la entrevista. Muchas gracias por contarnos tu historia y todas tus cositas. Así que nos vemos en la próxima. Bueno, ustedes muchas gracias por invitarme y por tenerme en cuenta.